satsang, quienes están presentes, quienes se conectan online. Esta mañana vamos a compartir acerca de mindfulness, que se traduce como atención plena, también concentración, y la práctica de meditación. Esto con el propósito de que cultivemos el hábito de la meditación, y también es un modo como desde el yoga nos invitan a descubrir la verdadera fuente de la felicidad, que no está ahí fuera en el mundo, en los objetos, las experiencias, las cosas, sino, dicen ellos, está en mi interior, en mi corazón, y para que florezca yo debo cultivarme internamente. Y entre esas prácticas está la meditación. Aprovecho para invitarlos al curso de meditación que inicia el martes 16 de junio. Es un curso de 4 clases que se dicta martes y jueves, tanto presencial como virtual, con un aporte de 30,000 pesos y a las 7 de la noche. Muy bien. Entonces vamos a iniciar hablando acerca de la concentración, porque la práctica de meditación hace parte del camino del Raja Yoga, que se conoce como el camino del control de la mente. Y hay unos pasos a seguir. Digamos que el último de ellos es la meditación, pero hay un conjunto de pasos previos que debemos seguir para poder llegar a un estado de meditación, y a partir del estado de meditación llegar a la experiencia interna de dicha que los yogis llaman samadhi. Dentro de esos pasos preparativos para llegar a la meditación se encuentra, de hecho, la base de todo es la práctica de la ética, el cultivo de la no violencia, de la veracidad, del control de los sentidos, también el cultivo de la disciplina, el tapas, la austeridad, lo que es el contento, pero también la limpieza interna y externa, un conjunto de prácticas éticas que nos ayudan sobre todo a tener la conciencia tranquila, a tener la mente en un estado, digamos, de tranquilidad que nos va a permitir enfocarnos luego en las prácticas meditativas, porque si no, lo que pasa es que mi mente va a estar distraída pensando en cómo solucionar un montón de problemas que surgen a partir de la falta de la ética, como por ejemplo si yo peleo con los demás, si yo miento, si yo tengo mis sentidos descontrolados, si yo tengo desorden y falta pues como de limpieza interna, externa, mi mente no se va a poder ni concentrar, ni mucho menos meditar. Entonces, dentro de las enseñanzas del Raja Yoga que fueron expuestas por el maestro Patanjali Maharishi, él habla de que la base de todo es la ética. Y ya luego de allí vienen las prácticas de Hatha Yoga, que conocemos como las asanas o las posturas de yoga, los pranayamas, que nos ayudan sobre todo, ellos dicen, a ejercer un control sobre el prana, sobre la energía vital de nuestro cuerpo, y la respiración como un preámbulo para entrar en calma mental y en concentración. De allí viene Pratyahara, que es la abstracción de los sentidos. Ellos explican que es como una tortuga que retrae sus miembros hacia el caparazón. Entonces nosotros apartamos nuestros sentidos, que siempre están buscando estímulos externos, lo que vemos, oímos, lo que gustamos, lo que tocamos, etcétera, lo que olemos. Nuestros sentidos siempre están hacia afuera. Entonces los yogis dicen, Pratyahara es traer nuestra atención hacia adentro, apartar los sentidos del mundo externo, para luego ir al paso siguiente, que es propiamente dharana o la concentración. Y allí vamos a partir, como haciendo este preámbulo, vamos entonces a apoyarnos un poco en las enseñanzas de Swami Shivananda acerca de la importancia de la práctica de la concentración, que nos permitirá luego tener una meditación exitosa. Lo primero que dice Shivananda es que la concentración
es como tú enfocar tu mente en un solo punto, en un solo pensamiento. Entonces él pone un ejemplo. Si concentras los rayos del sol por medio de un lente o una lupa, pueden quemar un trozo de algodón o de papel. Pero si los mismos rayos están dispersos, no pueden hacerlo. Entonces, yo creo que todos hemos hecho como este experimento, de pronto más niños, que cogíamos una lupa y todos los rayos del sol se concentran en un solo punto y pueden llegar a quemar un trozo de papel. Asimismo, nosotros si concentramos toda la energía de nuestra mente en un solo pensamiento, en una sola actividad, podemos ejercer un trabajo, digámoslo así, más eficiente, de transformación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en cualquiera que sea mi oficio y yo estoy enfocado allí plenamente, mi trabajo va a ser más eficiente y, digamos, no solamente en términos de productividad, sino hacerlo mejor, que sea de mayor beneficio para el mundo. Mientras que si yo estoy haciendo ese mismo trabajo, pero estoy disperso pensando en otra cosa o haciendo varias cosas a la vez, mi energía va a estar dispersa y ese trabajo no va a ser tan beneficioso o tan productivo. En ese sentido, entonces, dice Shivananda que el verdadero yoga de la meditación empieza a través de la concentración. Y esta fase de concentración luego nos lleva realmente a la meditación. Hay algunos textos que hablan incluso de cómo la práctica para que realmente nosotros hablemos de concentración, tenemos que estar enfocados en una sola cosa, en un solo pensamiento, durante cierto tiempo. Ellos le ponen tiempo, no porque sea matemáticamente exacto, sino porque en esas prácticas que los yogis han hecho, han visto de que después de cierto momento uno logra realmente inducir la mente a ciertos estados, entre ellos la concentración, la meditación y luego el samadhi. Entonces ellos dicen que 12 segundos con mi mente enfocada en un solo pensamiento, a eso llamamos concentración. Si yo no logro estar ese tiempo realmente enfocado, eso no es concentración. O sea, yo no puedo decir me concentré 5 segundos. Realmente si uno no logra llegar a un margen de más o menos 12 segundos, dicen ellos, a eso no lo podemos llamar concentración. Si logramos hacerlo, estar 12 segundos enfocados en una sola cosa, eso es concentración. Luego dicen, si luego de estar 12 segundos entramos apenas en concentración y sostenemos esa concentración durante alrededor de 1 minuto y medio, ellos dicen, entramos en un estado de meditación. Si antes de ese tiempo nos distraemos, ya no vamos a entrar en meditación. Entonces, sostener la concentración 1 minuto y medio nos lleva a inducir la mente a un estado de meditación. Y luego dicen, si logramos sostener 20 minutos esa meditación, nos induce al estado de samadhi, que ellos llaman supraconciencia, y que en términos prácticos es despertar ese estado de dicha interior, ¿cierto? Es descubrir esa verdadera fuente de la felicidad que mora en nuestro corazón. Porque a veces estos términos samadhi y supraconciencia parecen cosas demasiado abstractas que uno no logra aterrizar en su vida diaria. Y para entenderlo bien es simplemente que cuando logramos despertar estos estados nos sentimos felices desde nuestro interior, sin depender de nada de lo que suceda ahí fuera. Entonces, es muy importante comprender esto, sobre todo porque se trata como de un esfuerzo sostenido, ¿sí? Tanto desde lo que dije al principio, los pasos preparativos, todo eso requiere un esfuerzo sostenido, de que yo mantenga la práctica ética durante largo tiempo, no solamente un día, dos, este día sí, este día no, sino permanentemente, que yo
mantenga también las prácticas de Hatha Yoga durante largo tiempo, que luego cultive estas prácticas de concentración para que así sucesivamente pueda ir, digamos, entrando en estos estados un poco más profundos que llamamos meditación y samadhi. Entonces dice Shivananda de nuevo, que cuando nosotros concentramos los rayos de la mente hacia un objeto y logramos concentrarnos, dice, se desvanece así la agitación de la mente. Ella nos está hablando de beneficios de la meditación, y esto es muy importante para nosotros podernos, de los beneficios de la concentración, porque para nosotros poder motivarnos a practicar algo tenemos que reconocer los beneficios y también reconocer las desventajas de no hacerlo. En este caso, las desventajas de no hacerlo es que mi mente va a permanecer en agitación, en intranquilidad. Mientras que si yo empiezo a cultivar prácticas de concentración, se desvanece la agitación de la mente. Para poner un ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado que estamos muy enfocados en algo, puede ser leyendo algo, viendo algo, y otra persona nos habla y nosotros ni nos enteramos. Y nos dicen, oiga, le estoy hablando. Y uno como que se da cuenta y dice, perdón, no me di cuenta que me estabas hablando, estaba muy concentrado en esto. Y así, en muchos otros contextos, cuando nosotros estamos concentrados en algo, el resto del mundo desaparece. Asimismo, sucede con nuestras aflicciones. Nosotros practicamos la concentración y nos enfocamos en algo, todos los problemas, preocupaciones, conflictos que tengamos desaparecen, así sea por un momento, mientras estamos concentrados. Pero con el tiempo de generar el hábito, ellos se van disolviendo solitos de forma permanente. Todos tenemos esa habilidad de concentrarnos, digamos que no es algo que pertenezca solo como a algunas personas que son más habilidosas que otras. La capacidad de concentrarnos todos la tenemos, todos tenemos la capacidad de, digamos, ponernos a leer un rato y entender lo que está diciendo, o si practicamos algún arte, por ejemplo la pintura, la música, el canto, como lo hicimos ahorita al inicio del satsang. Nosotros podemos concentrarnos en estas actividades y además disfrutar mucho de ellas, porque también el concentrarse en lo que estamos haciendo nos permite también entrar en un disfrute. Entonces no es una práctica que no podamos nosotros, digamos, cultivar, sino que todos tenemos esa capacidad. Pero también hay unas técnicas un poco más conscientes para nosotros hacer ese ejercicio de concentración. Digamos que puede ser en modo automático, sin ni siquiera pensarlo, simplemente nos sentamos a leer algo, o a pintar un cuadro, o a entonar un canto, y naturalmente nos concentramos, pero también lo podemos hacer de manera consciente. Y es, por ejemplo, elegir una tarea, una actividad, y generar el propósito de enfocarme allí plenamente. O también hay otras un poco más sutiles, y es, por ejemplo, elegir un órgano de los sentidos y enfocarme en ese momento en lo que estoy percibiendo, ¿cierto? Esas prácticas pues son muy diversas. Dentro de la práctica del yoga hay una que llamamos pratyahara, que es enfocar nuestra mirada en la llama de una vela. Esa es la clásica, pero también puede ser, por ejemplo, en una imagen, y mantener mis ojos allí abiertos, sin parpadear, enfocado en esa imagen durante un rato, y después de cierto momento cierro mis ojos y continúo visualizando esa imagen en mi mente. Esta es una práctica, dicen que es de las más importantes y efectivas de la concentración, sobre todo porque el órgano visual es uno de los más fuertes dentro de nuestro organismo.
nosotros todo el tiempo, digamos, nuestras actividades, el mero hecho de movernos, están muy ligados a la visión, entonces es un órgano muy agudo, muy fuerte en nuestra vida cotidiana. Entonces hacer ejercicios de concentración con la vista es uno de los más poderosos. Y asimismo yo puedo enfocarme en un sonido, percibirlo de manera consciente un rato, puedo enfocarme también en las sensaciones de mi cuerpo. Hay muchísimas maneras pues de practicar concentración, sobre todo con el ánimo de entrenarla, porque también es una habilidad que nosotros podemos desarrollar o entrenar como entrenamos cualquier músculo, cualquier habilidad. Y asimismo en nuestra vida cotidiana, mientras trabajamos o mientras cocinamos, mientras caminamos, mientras nos lavamos los dientes, mientras hacemos tareas cotidianas, también podemos nosotros generar conscientemente como esa intención de poner toda mi atención, todos mis sentidos y mi mente en contemplar lo que estoy haciendo en ese momento. Y también dicen los yogis, podemos incluso repetirnos mentalmente una frase, una palabra en relación a lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si estoy cocinando y estoy cortando una zanahoria, yo puedo decirme mentalmente, eso parece un poco charro, pero puedo decirme, estoy cortando la zanahoria y lo voy haciendo, ¿sí? Y observo el color de la zanahoria, la textura, lo que va pasando con todo lo que estoy haciendo. Lo mismo con el gusto. Cuando nosotros comemos, podemos hacerlo de una manera consciente y con la atención puesta en ello, primero conectando desde la vista con el alimento, sus colores, sus texturas, la diversidad que encontramos en el plato, luego con el aroma de cada alimento, luego cuando lo introduzco a mi boca, con la textura, con el sabor, ¿cierto? Y con cualquiera de los órganos de nuestros sentidos nosotros podemos practicar concentración y entrenar esta habilidad. Y asimismo, obviamente hay muchos objetos de concentración, como lo acabé de mencionar. Puede ser un sonido, puede ser una imagen, puede ser un alimento, puede ser un aroma. ¿Cuál es el propósito de esto? Dice Shivananda, como ya lo mencioné hace un momentico, de que ayuda a eliminar la intranquilidad de la mente. Dice, la concentración purifica y calma las emociones, fortalece la corriente de pensamiento y clarifica las ideas. ¿Sí? Ahí nos está dando básicamente como tres aspectos. Uno es que calma las emociones, ¿cierto? Recordemos que igual las aflicciones se sienten mucho a través de emociones. Cuando tengo miedo, cuando tengo ira, cuando tengo, qué sé yo, envidia, celos. Todo eso son estados emocionales que por supuesto que inician a través de formas como nosotros pensamos y formas como nosotros interactuamos con el mundo, pero finalmente se sienten a modo de emociones. Y la práctica de concentración nos ayuda a purificarlas y a calmarlas. Además, dice, fortalece la corriente del pensamiento. Esto permite que tú puedas también ejercer como una mejor, digámoslo así, estructurar mejor nuestro pensamiento y direccionarlo de mejor manera. Porque también lo que pasa muchas veces es que, dice Swami Shivananda en otra parte, que una mente distraída o una mente desocupada, ¿no? Es decir, una mente que no está concentrada, dice él, es el laboratorio del diablo. Es decir, que una mente que está desenfocada naturalmente va a tender a generar conflictos internos en su mente, a maquinar deseos, pero también a maquinar conflictos con otros. Mientras que una mente que está enfocada, si la mente desenfocada es el laboratorio del diablo, la mente enfocada es el laboratorio de Dios. Es el laboratorio que nos va a permitir realmente conectar con
aspectos más elevados del ser, especialmente a través de la espiritualidad, y a través de allí, como les decía ahorita, conectar con esa fuente de felicidad interna. Y ahora, ese era el preámbulo para poder hablar de la meditación, porque dentro de estos pasos que hablaba, que nos expone Patanjali en los Raja Yoga Sutras, que partíamos de la ética, luego de la abstracción de los sentidos, luego de las prácticas, luego primero las prácticas de Hatha Yoga, luego la abstracción de los sentidos, pasando por prácticas de concentración. Y luego esto nos prepara para ir a la práctica de meditación. Y eso lo vamos pues como a conectar, sobre todo al final, recordando esos pasos muy breves, 5 pasos para meditar en silencio. Y vemos cómo en esta práctica de meditación se practica tanto concentración al inicio y luego, ojalá, meditación. Entonces, dice Swami Shivananda que la meditación es mantener un fluido constante de la mente hacia Dios, ¿cierto? Los yogis meditamos en Dios, ¿cierto? Si uno no es creyente o tiene conflicto con la palabra Dios, puede decir que medita en la conciencia suprema, en la naturaleza, en cualquier cosa que para uno sea lo supremo. Eso también lo dice Shivananda en muchas partes. Cualquier cosa que para ti sea lo supremo, ese es tu Dios. Entonces para unos es el universo, para otros es la conciencia pura. Para nosotros los yogis lo llamamos Dios. Y no importa cómo lo llamemos, lo importante es que la meditación busca que tú puedas sumergirte en un estado contemplativo de la divinidad. La divinidad, dicen los yogis, es lo que, digamos, sostiene toda la existencia, toda la vida. Es el origen de todo, pero también es lo que sostiene todo. Y es la fuente de dicha. No hay ninguna fuente de dicha o de felicidad que no provenga de la divinidad. Y la mejor manera de nosotros realmente despertar un estado de dicha no es yendo afuera en el mundo detrás de muchos objetos placenteros, sino llevando mi atención hacia adentro y encontrar que en mi alma, en mi conciencia, en mi ser interior, se encuentra esa fuente de felicidad que he estado buscando todo el tiempo afuera. Entonces, las prácticas de meditación son un modo de nosotros también realmente cumplir nuestras metas de la vida, porque finalmente todo lo que hacemos ahí fuera es por cumplir un propósito, ¿cierto? Yo quiero ser rico, yo quiero ser famoso, yo quiero, qué sé yo, disfrutar de muchas cosas. Y todo eso que nosotros hacemos es creyendo que en ese está el éxito de la vida. Pero si tú realmente reconoces que el éxito de la vida es ser feliz, que todo lo que nosotros hacemos ahí fuera es por ser felices, y los yogis nos dicen esa felicidad está en tu interior, entonces al tú practicar meditación estás finalmente cumpliendo todas las metas de tu vida. Dice Swami Shivananda que para meditar necesitamos, para llevar como nuestra mente a este flujo de pensamiento hacia Dios, para experimentar esa dicha, nosotros necesitamos generar un ambiente. No solamente estos pasos que ya mencioné de la ética, del Hatha Yoga, de la concentración, sino también como elegir un lugar físico, ¿cierto? Un lugar donde pueda estar en silencio, un lugar donde pueda adecuar un ambiente para que mi mente no se distraiga, un lugar donde pueda de pronto ambientarlo con un altarcito, con algunas imágenes y elementos que me inspiren, y
Y de esta manera mi mente más fácilmente va a entrar en meditación. Digamos, si yo me voy para la cocina, lo más probable es que mi mente vaya a estar pensando en qué voy a comer. Pero si yo adecuo un espacio para la meditación, para la práctica espiritual, mi mente se va a enfocar de mejor manera. Te recomiendan mucho los yogis elegir un lugar, idealmente hacerlo en las horas de la mañana, que hay entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana. Idealmente no tener estímulos externos como música. Bueno, igual está muy de moda poner música calma, digamos poner inciensos y muchas otras cosas, pero eso como preámbulo está bien, pero durante la meditación es bueno que la mente no se distraiga con ningún estímulo externo. Y también procurar hacerlo todos los días a la misma hora, ¿cierto? La práctica de meditación, para que así se genere propiamente el hábito. Y a partir de allí ya vienen como unas técnicas propiamente de meditación, que son, por un lado, es importante sentarse en quietud. ¿Por qué? Porque si yo genero movimiento, mi mente también se va a distraer a través de los distintos órganos de acción, de mis manos, de mis piernas. Entonces, para los yogis es muy importante que la meditación se haga en quietud. Ellos hablan de dos tipos de órganos. Hablan de órganos sensoriales, que son los que conocemos: vista, audición, gusto, olfato, tacto, y órganos de acción, ¿cierto? Mis brazos, mis piernas, mi boca. Cuando hablo, por ejemplo, es un órgano de acción. Ellos dicen todo eso debe aquietarse, por eso nosotros nos sentamos de una manera, puede ser en piernas cruzadas o en una silla, pero permanecer en quietud. Y a partir de allí ya empezar a ejercer unas prácticas de concentración, como es traer la atención a la respiración, traer la atención a un punto focal, como lo hacemos en la práctica silenciosa, traer la atención a la repetición de un mantra o una oración, y a partir de allí de tener mi mente enfocada en todos estos elementos y evitar que se distraiga, sosteniendo este ejercicio de concentración durante un tiempo, eventualmente voy a entrar en ese estado de meditación, de ese flujo ininterrumpido de mi pensamiento hacia Dios. Y también dice Shivananda algo muy importante, de que una vez nosotros cultivamos este hábito de la meditación, también tiene muchos beneficios, al igual que el de la concentración. Dice que cuando nosotros practicamos meditación se generan como una vibración sagrada. Es que dice él que la energía divina fluye hacia nosotros, ¿cierto? La gracia divina, que eso lo podemos decir como que hay una energía que nos favorece en la vida también, para estar en paz y para, digamos, tener un bienestar en general, tanto en mi mundo interno como en el mundo externo. Pero también dice Swami Shivananda que la práctica de meditación y a través de estas vibraciones sagradas, dice, penetran todas las células del cuerpo y se curan todas las enfermedades. Esto es como una manera, incluso la meditación es una forma de autosanación, empezando por mis aflicciones internas, emocionales, traumas mentales. Todo esto se empieza a disolver, pero también la vibración que yo genero en mi cuerpo permite que éste despierte, al igual que en el Hatha Yoga, su inteligencia para autosanarse. Entonces dice que quienes meditan se ahorran las facturas de los médicos. También dice que ayuda pues a eliminar todos los impulsos y emociones negativas, y también a que no cometamos acciones equivocadas. Sí, eso es muy importante porque finalmente las acciones equivocadas, como mencionábamos al principio, que pueden ser faltas de la ética, surgen también por no tener una mente calma, y en esa ansiedad de ir ahí fuera detrás de un montón de cosas termino atropellando a otros o
tomando pues decisiones y acciones de las cuales luego quizá voy a arrepentirme. Dice que la meditación regular vuelve la mente calma y pone al estudiante o al practicante en conexión con la fuente suprema de la felicidad. ¿Cierto? Esto ya lo hemos mencionado al inicio. Por eso yo decía al principio de que realmente la práctica de meditación nos ayuda a descubrir la verdadera fuente de la felicidad. Y quiero entonces reiterar la invitación para el curso de meditación que inicia el martes 16 de junio. Que quiero reiterar de esta manera la invitación. El curso va a iniciar el 16 de junio, se va a estar dando presencial aquí en Atman Yoga y también está la opción de hacerlo virtual por Zoom. Son 4 clases, martes y jueves, de 7 de la tarde a 8:30 p.m. y tiene un precio de preventa que es hasta el viernes anterior de 180.000 y ya el último fin de semana y el lunes y el martes, digamos, que inicia. El valor es 230.000, así que quienes quieran inscribirse nos pueden escribir sea por Instagram o por nuestro WhatsApp para reservar su cupo. Bueno, voy a finalizar, al menos la parte teórica, vamos a hacer una práctica de 5 minutos. Dice Swami Shivananda: medita. No pierdas un solo segundo. La meditación eliminará todas las aflicciones de la vida. Este es el único camino para la verdadera felicidad. Aquí lo esencial es practicar. Por eso dice Shivananda, medita. No es llenarse la cabeza de ideas de por qué meditar, sino hacerlo. Esto es más como una motivación para que queramos darnos la oportunidad de practicar. En el curso de meditación vamos a profundizar en cada uno de estos elementos. Lo que intenté hacer fue un resumen muy grande y vamos a ir paso a paso, explorando distintos aspectos, haciendo distintas prácticas también de concentración y de meditación para que cada uno vaya encontrando cuál es con la que más resuena y por ahí cultivar ese hábito de todos los días sacar un espacio en mi rutina para entrar en estado de meditación. Entonces, para cerrar, los voy a invitar a que hagamos una meditación muy cortica, como una muestra de lo que es una práctica de meditación, básicamente la meditación silenciosa que propone la tradición Shivananda. Si bien hay muchas técnicas, esta es muy simple y siento que es demasiado profunda porque lo que busca es silenciar todo el bullicio de nuestra mente para poder entrar en esa contemplación y finalmente en ese estado interno de dicha. Para ello te invito a acomodar tu postura con la espalda recta, hombros relajados. Puedes descansar las manos sobre tus piernas o sobre el regazo. Y vas a respirar profundamente. Inhalas profundo, tomas aire y exhalas despacio. Así varias veces. Respiramos profundo y exhalamos despacio. Siente con mucha conciencia el flujo del aire al inhalar y al exhalar. Y ahora vas a llevar tu atención hacia tu corazón. Simplemente observa esa zona en tu pecho. Mientras continúas respirando profundo, vas a visualizar allí en tu corazón una luz
puede ser la llama de una vela o un sol radiante. Y esa luz representa la presencia divina en tu interior, la verdadera fuente de la felicidad en tu corazón. Y vas a repetir mentalmente Om al inhalar, Om al exhalar. Y mientras repites Om y visualizas esa luz divina en tu corazón, vas a sumergirte en el silencio y también en la experiencia de la felicidad que hay en tu corazón. Te invito pues a hacer esta práctica todos los días en tu casa, sacar un rato, puedes pasar esta partecita del video y practicar en tu casa. Vamos a cerrar con el mantra final y el Arati, con el deseo de que podamos conectar con la verdadera fuente de la felicidad en nuestro corazón a través de la práctica de la meditación. 3 veces Om, inhalamos. Om.